antecedentes ya del primer tema, ¿no? No podemos ir, sigue con las lecturas, si bien es demasiado importante ello, también es importante que vayamos avanzando en la parte de lo que es el avance de la asignatura de acuerdo al contenido mínimo que tenemos, ¿no? Y dentro de ello vamos a ir viendo la introducción, que es el primer tema que tenemos que considerar, y por lo menos hoy quisiera terminar los antecedentes o por ahí, por suerte, el número 2 más. Y luego vamos a ir gradualmente concluyendo la siguiente clase, que es mañana, todo este tema, ¿ya? Bueno, vamos a empezar diciendo o remontándonos a agosto de 1882, año en el cual se organiza el Tribunal Nacional de Cuentas. Este tribunal es organizado para gestionar una administración pública que sea confiable, ¿no? Por ello es que el 28 de noviembre del siguiente año, que es el 83, nace la institución denominada Tribunal Nacional de Cuentas, con el rango de Tribunal Supremo o prácticamente ser la máxima instancia independiente, ¿no? Pero que tenía una falencia como muchos hasta ahora tienen la misma. El funcionamiento lamentablemente también era político, ¿ya? Sin embargo, en funcionamiento con este Tribunal Nacional de Cuenta, existiendo varios cambios desde 1982 hasta 1927, el 29 de marzo del 1927 llega una misión a Bolivia. Esa misión se llamaba Kemmerer por el apellido de Edwin Walter Kemmerer, que era básicamente la persona que dirigía esa comisión. Y entonces nosotros nos quedamos con que es la comisión Kemmerer. Esta comisión, a la cabeza de Edwin Walter, ha trabajado en Bolivia entre los meses de marzo y julio de 1927, o sea, de esa misma gestión. Y como resultado de su visita, pues ha recomendado la creación de varias instituciones y otras disposiciones y proyectos. Entre las más importantes está la creación del Banco Nacional de Bolivia, ¿no? La boliviana se llamaba, que en otras palabras, ¿no? En la actualidad lo tenemos como Banco Central de Bolivia. Y el proyecto también de reorganización de todo lo que es la contabilidad nacional que se tenía en ese momento. También interviene la parte fiscal y la creación de una oficina que era importante en el país, llamada en ese momento Contaduría General del Estado. Y para efectos del control se crea la llamada Contraloría General. Actualmente esto es Contraloría General del Estado. Su creación se remonta entonces a esta misión de 1927 y en mayo de 1928 la Contraloría General del Estado de la República en ese entonces, ¿no? Básicamente ha empezado sus operaciones en la gestión 1929, pero su creación específica se da el 5 de mayo de esa gestión anterior, una gestión posterior a la misión Kemmerer, que es el 5 de mayo de 1928. Entonces ya su funcionamiento se remonta a esa gestión específicamente y a partir de ello ya podemos hablar de una auditoría gubernamental, porque la Contraloría tenía esa función de controlar y prácticamente el de realizar la auditoría respectiva, ¿no? En julio de 1976, mediante un decreto supremo, ¿no? Ya se da las facultades y las competencias del control interno que estaba a cargo de lo que era la Contraloría General de la República, pasa a lo que era el Ministerio de Finanzas, ¿ya? También con otro decreto supremo se aprueba una ley orgánica en ese entonces
de la Contraloría General de la República. Y con ello también se aprueba lo que es la ley del sistema de control fiscal. En la actualidad, esta ley de control fiscal está aún vigente, pero no toda la ley, sino simplemente algunos artículos. Entre ellos el artículo 3 y el artículo 77, nada más, ¿no? Esta ley lo que hace es ratificar a la Contraloría General del Estado como un órgano técnico administrativo que se encarga de lo que es el control fiscal a nivel superior. También determina su autonomía en el funcionamiento y también respetando los poderes del Estado, ¿no? Además, la Contraloría General del Estado tenía a su cargo el Tribunal Administrativo con jurisdicción y competencia en los juicios coactivos, ¿ya? ¿Qué se refiere? A que la misma Contraloría era un juez para recuperar malos manejos que se haya tenido en entidades públicas. Es así que en 1979, con la ley 493, se restituye a la Contraloría General de la República las funciones de control previo, que en 1976 habían pasado al Ministerio de Finanzas. Esta situación ha traído pues un amplio debate sobre este ejercicio del control previo y la intervención que se practicaba en las entidades públicas. ¿De qué se trataba? De que la Contraloría General del Estado tenía más o menos en forma global como tres unidades grandes. Una unidad que hacía auditorías, otra unidad que hacía el control previo y otra unidad que hacía o juzgaba y a través de los juicios coactivos recuperaba los daños ocasionados a las arcas del Estado. Pero como verán, estaba concentrado tanto el poder en esta institución que las aberraciones eran significativas, ¿ya? Y eso obviamente había que modificarlo, y eso vamos a verlo posteriormente. Mediante decreto ley 18953, en las épocas donde había la dictadura respectiva en Bolivia, el 19 de mayo de 1982, las funciones de control previo nuevamente retornan al Ministerio de Finanzas, ¿no? Un pasanaco de control previo. No saben ni qué es el control previo, aunque hemos leído ya en la Ley 78, ¿no? Con la promulgación de la Ley 78 se va corrigiendo todos aquellos incorrectas atribuciones que se tenía en la parte de lo que era el manejo de la cosa pública, ¿no? Entonces, en este campo tenemos que decir lo siguiente. Les decía, hay tres instancias que hacía la Contraloría General del Estado. No nos vamos a referir a otras entidades, nos referimos a esta Contraloría porque es el órgano rector de lo que es una auditoría gubernamental, ¿ya? Por una parte, les decía, hacía el control previo. La Ley 1178 no hace desaparecer el control previo. El control previo sigue existiendo en la actualidad y hemos leído hasta donde hemos dado lectura a la Ley 1178, el control previo. Pero también en esa lectura, ¿se acuerdan, no? Hemos leído y al final preguntaba, tampoco ya saben lo que hemos leído, ¿no? Ese es uno de los aspectos que debo superar necesariamente cuando esté dando la lectura respectiva. El control previo antes se hacía por un tercero. La Contraloría General del Estado mandaba a un interventor, se llamaba, a todas las instituciones públicas. Y estas instituciones públicas no podían sacar un solo cheque sin el visto bueno del interventor, que era el último funcionario que le daba el ok para que salga la plata de una institución pública. Pero la aberración no estaba solamente en que había una persona superdotada, aparentemente, que sabía y ordenaba cuándo o no se paga un monto. Prácticamente los interventores se constituían en personas poderosas dentro de una institución,
y para cualquier pago, al primero que tenías que convencer era a ese interventor. Falencia mayor, estos interventores ni siquiera tenían una adecuada formación profesional. Habían ingresado políticamente y bueno, había que fregar a alguien o no fregar a algunos. Esa era la perspectiva, ¿ya? Pero eso fuera poco, finalmente podían tener también la formación respectiva. Pero prácticamente había otra aberración significativa. Los hermanitos de la Contraloría General del Estado también hacían auditorías de todos aquellos gastos que se han hecho, donde uno de sus hermanitos había dado el último visto bueno para decir si está bien o mal para pagar un determinado cheque. Pero en este caso el auditor sacaba algo malo y ¿qué creen? El único que no tenía la culpa era el que había dado el último visto bueno. El interventor no era sujeto de responsabilidades, ¿no? O sea, prácticamente era el último hombre que daba el visto bueno y al final era intocable. Una aberración total, ¿no? Entonces, por estas circunstancias, la ley 1178, que dicho sea de paso, es originado por una crisis existente en el control interno en el norte de nuestro continente, como son los Estados Unidos. Se ha conformado también otra comisión que ha estudiado el control interno. Y como resultado de ello ha salido el informe COSO, que lo vamos a ver más adelante. Quienes conocemos, y ustedes van a conocer ahora la ley 1178 y sus decretos reglamentarios, van a contrastar con lo que es la teoría del control interno y prácticamente, ¿saben qué es la ley 1178? Una copia de algunos elementos de gestión de control interno organizada en forma de artículos, ¿no? Entonces no es que ha sido invento de alguien iluminado, ¿no? Sino que alguien que estaba actualizado en ese entonces ha venido en una comisión y ha sugerido elaborar precisamente esta ley y sus reglamentos, ¿no? Entonces, en la actualidad, la ley 1178 define la existencia del control interno previo, pero ya no es de un tercero, o sea, no tiene que ser una persona superdotada la que tiene que hacer ese control interno previo, sino es la misma persona. Eso en el sentido de decir, cada profesional tiene su conocimiento, tiene su sabiduría, tiene la habilidad como para autocontrolarse. ¿Y cómo tiene que autocontrolarse? Conociendo las disposiciones legales. ¿Quiénes ejecutan el control interno previo de acuerdo a la ley 1178? Todos. No hay una persona en el sector público que no ejecute el control interno previo. Portero, lavandero, el último funcionario, mensajero, secretaria, o la máxima autoridad ejecutiva, alcalde, gobernador, ministro, presidente, todos ejercen el control interno previo. ¿En qué consiste, dice la ley 78, ese control interno previo? En que antes que sus actos causen efecto, deban considerar las normas, el control interno y la parte de lo que es conveniencia de las operaciones para la entidad pública. O sea, se autocontrola antes de firmar el comprobante, antes de firmar el cheque, tengo que estar seguro de que toda esa operación cumple con la normativa respectiva. Y acá nuevamente entramos. Ni siquiera solo el auditor debe conocer las disposiciones legales. Si quiero trabajar en la entidad pública, debo conocer estas normas porque antes de que firme, antes de que ese acto cause efecto, debo autocontrolarme, debo verificar la información. Entonces todos son responsables ahora del control interno previo. Hay quienes sueñan y añoran el control externo previo, ¿no? En la actualidad hay quienes reclaman, dicen, los funcionarios se les ha dado esa responsabilidad, pero no entienden hasta ahora. Necesitan siempre de una persona que les controle, ¿no? Y entonces otra vez está en tela de juicio si va a ser control interno previo
realizado por cada uno o necesitan a uno que esté al lado con garrote, ¿no? Es algo que es inaudito y los profesionales en su momento han dicho, no, somos tan capaces como ellos en autocontrolarnos, en hacer bien las cosas de acuerdo a las normas. Por eso se define esa parte de la responsabilidad del control interno previo ahí. Y desaparece de la Contraloría General del Estado la unidad de intervención o de los interventores. Pero la ley 78 también establece que el juzgado coactivo fiscal ya no dependa de la Contraloría, porque ahí está como juez y parte. Determina responsabilidades, va al juez y va a sancionar. Uno no tiene la posibilidad de defenderse, ¿no? La misma institución no podría decir dos cosas de manera distinta. Y entonces el juzgado ahora depende del órgano judicial. En la parte de la entidad del órgano judicial existen los juzgados coactivo, fiscales y administrativos, ¿no? Se llaman juzgado coactivo, administrativo, fiscal, ¿no? Que se encargan de todo el entorno del daño civil, pero también de la parte tributaria. Estamos hablando del control de las administraciones tributarias como la aduana, impuestos, alcaldía, gobernación, etcétera, ¿no? Y la ley como tal es un modelo de gestión pública. Es como un libro de gerencia por objetivos organizado en forma de artículos. A partir de esta ley, define como órgano rector a la Contraloría General de la República de lo que es el sistema de control gubernamental. Y el sistema de control gubernamental se compone por el control interno y también con el control externo posterior. El control externo posterior es necesariamente todo auditoría, pero el control interno puede ser auditoría, así como el control interno previo, como el control interno posterior, realizado no simplemente o solamente por auditores, sino también por los superiores jerárquicos, ¿no? El 9 de febrero ya del 2009 fue promulgado la nueva Constitución Política del Estado, como ustedes saben, e incorpora ya nuevas competencias y nuevas funciones para la Contraloría General, que no lo llama de la República, sino ahora cambia de denominación a Contraloría General del Estado. Su autonomía funcional, financiera, administrativa y organizativa se mantiene, pero además se establece en la actualidad otras funciones constitucionales que no solamente son de control y que a la fecha inclusive siguen teniendo ese tipo de dificultades en cuanto a la interpretación se refiere. El control de la administración de las entidades públicas, eso era siempre, no hay problema. El de determinar indicios de responsabilidad administrativa, ejecutiva, civil y penal también está dentro de ese campo. La parte de lo que es la de supervisión y realizar el control externo posterior en las entidades públicas. Acá ya tienen algún problema, ¿ya? La Contraloría indica que supervisión es control interno, y si es control interno, es control previo. Y entonces ellos dicen, ¿cómo vamos a supervisar? Nos vamos a meter en el control previo. Y bueno, la parte de lo que es el control externo posterior es ya normal, aquello que no es control previo, sino control posterior. Entonces ahí hay un dilema, ¿no? Entonces se dice que vamos a supervisar etapas concluidas para no meternos a eso del control previo que está prohibido que lo ejecuten terceros. También determina la supervisión y control sobre adquisición, manejo, disposición de bienes y servicios estratégicos. Igual, lo interpretan como que ya están metiendo a la parte de lo que es la actividad propia de la institución. De todas maneras, también se dice que esta parte se va a estudiar y se va a limitar adecuadamente sus componentes, ¿no? El ejercer el control gubernamental en cooperativas de servicios públicos. Eso hasta la fecha no han hecho, no han ejecutado nadie, ¿no? ¿Qué significa eso? La cooperativa, por ejemplo, de telecomunicación Oruro no es una entidad pública, es una entidad de iniciativa privada y es una cooperativa. Entonces, en ese tipo de casos, la Constitución establece que el control gubernamental se puede realizar en las cooperativas de servicios públicos.
¿no? Entonces, eso es lo que ya va estableciéndose como antecedentes anteriores a lo que es específicamente la actualidad que tenemos en nuestros días, ¿ya? A ver, vamos a ver el tiempo, si alcanza, ya no vamos a alcanzar más allá. Entonces, mañana vamos a tener, continuar desde lo que es auditoría. Esperemos terminar el tema como tal. Nuevamente recordarles de que necesitan leer sí o sí la ley 1178 y sus decretos reglamentarios. Nuevamente les digo, no hay forma de salvarse, salvo que quieran repetir el año, ¿no? Entonces, lean conscientemente, ya la siguiente va a ser más lectura y no es conveniente acumularse, al final no voy a saber qué hacer. ¿Ok? Muy bien, no sé si hay alguna pregunta en la parte de antecedentes. De todas maneras, quienes ya vayamos viendo este tema tienen que ir complementando con la lectura del texto que está organizado en función a ello también, para que puedan tener una adecuada comprensión si algo no ha quedado claro, porque las diapositivas normalmente son resúmenes y no son textuales específicamente, ¿no? Entonces, ya con el apoyo del texto van a poder hacer todo. Utilícenlo como apuntes, salvo en las disposiciones legales vamos a tener otro tipo de elementos, ¿ya? No hay preguntas, si no hay preguntas, entonces tengan buen provecho, nos vemos el día de mañana. Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes. Licenciado, respecto al texto, licenciado, le quería consultar. Yo no he podido adquirir el texto porque no soy de allá de Oruro y no había tampoco quien me lo pueda retirar. Y no sé, licenciado, cómo pudiera. Ahorita mi tía está allá, pero no sé si me pudiera facilitar el libro, licenciado. Por favor, que no lo tengo. No, no hay problema. O sea, quien quiera, me dice, mi casa ya conocen la dirección 6 de octubre, esquina Santa Bárbara, solamente hay que coordinar en horario. Por ahí justo estoy en clases o no estoy en casa, entonces puede venir en vano, ¿no? Pero si me dicen tal hora y llega a esa hora, no hay problema. Ah, ya, licenciado, Quienes ¿le puedo quieran, mandar no un hay... mensajito, licenciado, privado, por favor? ¿O por el curso? Sí, 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 no, por el privado no hay problema. Ah, ya, está bien. Muchas gracias, licenciado. Hasta luego. Gracias. ¿Listo? Luego.